Bueno, en este video vamos a ver cómo calcular la densidad de un fluido, por ejemplo el alcohol. Como vemos en este simulador, podemos también comparar con el agua, el aceite. Básicamente con nuestro instrumento de medición es un cilindro que conocemos su densidad y su altura. Entonces también podemos saber su volumen. Pero vamos a tratar de trabajar simplemente con las alturas para tener ecuaciones más sencillas. Em, Como vemos, el cilindro flota en los distintos fluidos, es decir, para que flote se tiene que cumplir la condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero y por lo tanto el peso es igual al empuje. Y básicamente esta diferencia de altura o la diferencia de profundidad que alcanza el cilindro se debe a las diferencias de densidades. Cuanto menos denso es cuanto menos denso es el fluido, más se va a hundir el cilindro, porque para que se cumpla la igualdad de que el peso es igual al empuje, básicamente se tiene que dar que la masa del objeto por la aceleración de la gravedad tiene que ser igual al volumen del cuerpo sumergido por la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad. Entonces, si disminuye la densidad del fluido, para que esto se mantenga igual, tiene que aumentar necesariamente el volumen del cuerpo sumergido. Entonces se va a hundir más, porque la aceleración de la gravedad es siempre la misma. ¿Y cómo podemos entonces hacer esta medición si no sabemos la masa del cilindro, pero sí sabemos su densidad? Bueno, la masa la podemos expresar como densidad por volumen. Entonces va a ser la densidad, en este caso, del cilindro por el volumen del cuerpo, o sea, del cilindro, por la aceleración de la gravedad, que tiene que ser igual a la densidad del fluido por el volumen del cuerpo sumergido por la aceleración de la gravedad. Ahora, trabajar con volúmenes también por ahí es un paso extra, porque tenemos que saber el radio, la superficie eh, de la cara inferior. Entonces podemos expresar el volumen de la siguiente manera. El volumen del cuerpo no es nada más ni menos que la superficie de la cara inferior por la altura del cuerpo, por h, que en este caso es un cilindro de 25 centímetros. Entonces ese va a ser nuestro h. Y el volumen sumergido es la misma superficie, pero en lugar de h va a ser otra distancia, llamémosle h2 o x podría ser, que es la distancia de la profundidad que alcanzó el cuerpo por la aceleración de la gravedad. Entonces vemos que tenemos la superficie del cilindro, de la cara del cilindro, en ambos miembros. Entonces podemos cancelar y nos queda, entonces, también podemos simplificar la aceleración de la gravedad. Entonces básicamente nos queda que la densidad del cuerpo, del cilindro, por su altura tiene que ser igual a la densidad del fluido por la distancia que se hundió o la profundidad que alcanza el cilindro. Entonces, supongamos para el agua, que es la imagen de la izquierda, vamos a resolver, vamos a introducir la ecuación. Tenemos que la densidad del fluido, que la conocemos, es 0,5 gramos por centímetro cúbico. Bien,
por h, que h son 25 centímetros, tiene que ser igual a la densidad del fluido, que es lo que queremos conocer, por x. X es la profundidad de que se hundió el cilindro, entonces 12,5 centímetros. Si despejamos, a ver, bien, el nombre de la ecuación está mal. Nos dice que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, lo cual es correcto. Si vamos para el caso de el alcohol, vamos a hacer la ecuación más general. Vamos a llamar PC por H por X. Entonces esa es nuestra ecuación. Si la densidad del cuerpo es de 0,5 gramos por centímetro cúbico, la altura del cilindro es de 25 centímetros y en este caso, en el caso del alcohol, lo que se sumerge es 15 perdón, sí, es de alcohol. El alcohol lo que se sumerge es 15,82 centímetros. Entonces X es igual a 15,82 centímetros. Entonces nos dice que la densidad del alcohol es de 0,79 gramos por centímetro cúbico, lo cual si verificamos en internet o en cualquier tabla de densidad de líquido, vamos a darnos cuenta que es cierto. Entonces básicamente de esta forma podemos saber la densidad de un fluido simplemente conociendo la densidad de un instrumento de medición en lo posible de esta forma, que sea un cilindro. Entonces, conociendo la altura y la densidad de ese cilindro, podemos usarlo para medir la densidad de un fluido mientras este cilindro se mantenga flotando. Y eso no es lo único que podemos llegar a saber. Por ejemplo, con esta ecuación, cuando un objeto queremos saber qué porcentaje de un objeto se va a sumergir, sabiendo que su densidad es menor que la del fluido en el que se va a sumergir, pero no sabemos exactamente qué porcentaje de- del volumen de ese cuerpo va a estar sumergido. Entonces, ¿cómo podemos averiguarlo? Si vemos en esta ecuación, tenemos ambos volúmenes, el volumen del cuerpo y el volumen del cuerpo sumergido. La aceleración de la gravedad está en ambos lados, entonces podemos cancelar. Y al, y al despejar, básicamente nos queda el volumen sumergido es igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del fluido por el volumen del cuerpo. Entonces, si queremos saber qué volumen va a ser el que se va a sumergir, lo podemos hacer de esta manera. Si no conociésemos el volumen del cuerpo, pero sí conocemos su densidad, podemos saber por lo menos qué porcentaje se va a sumergir. En términos porcentuales, si desconocemos el volumen del cuerpo, básicamente el porcentaje
del volumen sumergido va a ser la densidad del cuerpo sobre la densidad del fluido por 100.